Bueno, aquí estamos de nuevo, damos la bienvenida a Juan Carlos, pero primero a nuestra dama invitada del día de hoy, que nos hace el gran favor de venir de vez en cuando, cada vez que la llamamos, porque cada vez que hablamos con ella, tiene algo nuevo que decirnos sobre la marcha y el desarrollo del país. Juan Carlos, bienvenido. Saludos al teleauditorio del Poder de la Mañana. Ciertamente, como dice. Estamos hablando de la diputada Soraya. Tenemos una invitada hoy que no va a dejar pleito. Tenemos una invitada hoy que es clara y precisa, una invitada que aún tiene la capacidad de ver las cosas malas que ocurren en su entorno, en su grupo, en su partido. Y bueno, eso le ha dado unas características muy particulares y que quienes estamos de este lado generalmente pues nos sentimos cómodos cuando nos encontramos con un funcionario de este tipo, porque a veces hay funcionarios que quieren tapar el sol con un dedo, esconder, y ella tiene esa característica. Saludamos y damos la bienvenida a este Poder de la Mañana a la diputada Soraya Suárez. Bienvenida, diputada, el Poder de la Mañana. Muchísimas gracias, muy buenos días. Un gusto estar aquí con ustedes, 3 amigos y además 3 comunicadores que dicen la cosa como deben ser dichas. Así que yo también me siento en mis aguas. ¿Cómo no? Soraya, bueno, evidentemente sí, yo soy checo. Bueno, Soraya, te decía fuera de cámara, te lo voy a decir ahora, que tú que has sido tan combativa en ese congreso y que te has destacado como una diputada, yo no diría que es una mujer feroz, porque no lo eres, pero sí combativa. Yo diría que eres una persona agresiva con tu derecho, vehemente, apasionada en tus posiciones, y eso ha traído una que otra confrontación y malquerencia, y tú has seguido adelante porque eres una mujer con mucho talento. Gracias. De hecho, el gobierno, esta es mi primera pregunta, hizo cambios importantes en el tren gubernativo, pero yo diría que fue motivado a lo que pasó en el año 2025, donde el gobierno confrontó grandes dificultades. Fue como limpiar la cara. Somos un gobierno nuevo, pero estos cambios realmente no han traído, digamos, la tranquilidad al pueblo, que tiene muchísimas cosas que empezar. Problemas, energía, los mismos precios. Eso no garantiza que haya un cambio en la economía dominicana. ¿Tú qué opinas de esos cambios? Mira, estoy completamente de acuerdo. Yo estoy completamente de acuerdo con los cambios, sobre todo con aquellos niveles de principalía. Porque todo ser humano, cuando está en un lugar, se acomoda en ese lugar y deja de ver más allá de la curva. Eso pasa en todos los ámbitos. Si tú estás en tu casa todos los días, a diario, tú no te das cuenta cuando la pintura de la casa se va poniendo vieja o cuando el mueble se dañó. Tiene que venir alguien y pasarle la mano a la pared y decirle, está un poquito maltratada. Viene un pariente cercano y se atreve a decírtelo. Y tú por el día a día no te das cuenta. Y eso pasa en todas partes. Y es necesaria esa movilidad. Y tú lo ves en el sector privado, que los socios se rotan en posiciones para tener una nueva visión, que van adquiriendo nuevos empleados para que esto le den una nueva visión de lo que hay que hacer en las empresas para que se mantengan al día en el desarrollo que lleva, por ejemplo, este tema que estamos hablando tanto, inteligencia artificial, por ejemplo. Si tú no adquieres a alguien que sepa de inteligencia artificial ahora mismo en una compañía, estás perdido. Y si los que están ahí no lo saben, tienes que buscarte uno. De eso se trata. Yo estoy completamente de acuerdo. Lo que sí me gustaría es que los cambios que vengan, que continúen dándose, sean personas, hemos hablado mucho de los técnicos, que sean personas que sepan lo que van a hacer en el lugar. Qué bueno que usted, diputada, dice eso. Porque es que hemos hablado mucho del término de los técnicos. Sí. Porque no es técnico, Sí. porque no es... No, un momento. El PRM está lleno de técnicos. Y yo voy a entrar en este tema algo que no tiene nada que ver, pero lo quiero entrar. El PRM está lleno de técnicos porque lo único que tuvimos los PRMistas durante 20 años fue trabajar en empresas propias privadas o alquilado con alguien y prepararnos. A mí que nadie me diga que no hay técnico. Y dije que iba a entrar un tema
y el tema ¿Y es... por qué la carencia, diputada, entonces, en las instituciones? Ponen gente incapaces, ciertamente a sabiendas de que hay especialistas, gente calificada, sin embargo, sabemos lo que pasa. Es una lástima porque todos los partidos políticos tienen frente de profesionales de las diferentes áreas, de arquitectos, de ingenieros, médicos, enfermeras, ingenieros eléctricos, inclusive... Incluyendo hasta de comunicadores. Comunicadores. Se privilegian aquellos que estuvieron cerca en la campaña. No siempre. Generalmente. No siempre. No lo hizo Abinader, lo hizo Leonel. Y lo han hecho otros presidentes. No siempre, porque este aportó, este estuvo cerca, este hizo esto. Y eso es bueno, y eso es bueno y es malo, porque si tú me tienes a mí en el frente de los médicos, para no poner el área en el que yo me desempeño o alguien cercano mío, si tú me tienes a mí desarrollando el frente de profesionales de los médicos, entonces yo, que soy del frente de profesionales de los médicos, ¿quién lo dirige? Yo soy la que sé cuáles fueron los médicos que se la guamearon durante 20 años. Sí. Y eso es lo justo, porque se llega al gobierno, al Estado, con políticos haciendo política. No se llega con los pastores y hay un frente de cristianos. ¿A quién que yo tengo que buscar para que dirija en cada institución que haya un área? Al pastor que estuvo de frente. A los pares de cada... o al sacerdote que estuvo de frente, a la enfermera que estuvo de frente dirigiendo ese frente. Ahora, Soraya, esos cambios trajeron un exabrupto. Yo sé que tú no vas a comentar esto. Yo te lo digo porque esos cambios trajeron como consecuencia que hubo un chapeo parejo en muchas instituciones. Sí. Y se sintió el grito de PRMistas. Bueno, especialmente de Pacheco. Yo sé que tú no te vas... que abrió la boca en un lugar que no era el apropiado. Él debió convocar una rueda de prensa fuera del hemiciclo y decir sus cosas, pero criticar al presidente, el presidente de la Cámara de Diputados, en el hemiciclo, tomarse un turno, que tenía perfecto derecho, pero no para eso. Para llorar una persona que estaba en agricultura, no recuerden que, pero llorar impuestos internos. Impuestos internos. No, yo sí te voy a hablar de eso. Háblame yo de sí, eso, yo quiero hablar de eso. Además, yo no le tengo miedo a nadie. Adelante. Yo no tengo nada que perder. Porque yo lo que soy es diputada. Esto no vino de ahí, vino de la noche anterior cuando estaba Subero y estaba el técnico que iba para impuestos internos. Sí. Una persona que ahora no recuerdo el apellido, es medio rarito. Pero el hombre ni quería aceptar. Duró una semana rechazando la posición. Adelante. Mira, lo que pasa con el PRM es que se ha dado una situación últimamente, es que no nos estamos reuniendo. El lugar para hacer eso tenía que ser el partido, pero si el partido no se reúne, ¿qué hacemos? El diputado, el senador... O sea, que él utilizó eso como un canal de desahogo de lo que sentían los PRMistas. Todos lo sentimos, por eso nos identificamos. Todos lo sentimos. Yo creo que es más triste que yo venga aquí a desahogarme. Claro. A un medio de comunicación. Porque este no es el lugar. Este no es el lugar. Los legisladores tenemos dos lugares para hablar. El partido o la curul. El hemiciclo. Eso deben entenderlo mucha gente. Y a la curul no se va a hablar solamente de préstamos. A la curul se va a hablar de política. Porque ese es un espacio político. Claro. El detalle fue que criticamos a nuestro partido, pero ese era un lugar también, porque es un espacio político. Pero si no hay reunión del partido, ¿dónde decírtelo? Es duro. Y yo no estoy limpiando al presidente Pacheco con esto, yo lo estoy entendiendo. ¿No trajo situaciones eso dentro que le ganaron la soga, le llamó la atención? No, que va, porque es que al final de cuentas, todos entendemos que él tenía la razón. Quizá no nos gustó el espacio, pero yo explico por qué pasó lo del espacio. Yo, Soraya. Lo criticaron duramente a Pacheco. ¿Y por qué el partido no se está reuniendo, Soraya? No sé, yo creo que están en el poder. Exacto. Se olvidan de la relación partido-gobierno. Y la verdad es que es muy triste porque nosotros somos los que estamos en la calle. Sintiendo, el funcionario no está en la calle. Sintiendo los reclamos. Nosotros somos. Entonces yo creo que esa relación tiene que darse para nosotros irles a comunicar lo que escuchamos. Soraya, y hasta dar nuestras propias quejas. Yo tengo una inquietud.
una inquietud que yo creo que es válida. Resulta que se está hablando de que el presidente de la República, el licenciado Luis Abinader, debe ser el presidente del partido. Sí. Esto se ha dado tanto como en el PLD y ahora también en la Fuerza del Pueblo. Pero la Fuerza del Pueblo porque el dueño es Leonel Fernández, por eso tiene que ser presidente. Correcto. Pero, ¿cuál sería podríamos decir, la consecuencia? O sea, el derrotero que tomaría el partido si el presidente de la República entonces se convierte también en el presidente del partido ahora que viene la convención en estos días. Si el presidente de la República se convierte en el presidente del partido, le quedarían 2 años de ejercicio de gobierno. Eso habría que tomarlo con pinza. Sí creo que los PRMistas hemos entendido que el mayor activo que él tiene en el Partido Revolucionario Moderno es el presidente Luis Abinader. Un hombre correcto por demás, decente, serio en la administración pública y en toda su vida, es un ejemplo. Y quizás por eso porque yo también, estamos recurriendo a no perder ese activo político más allá del ejercicio de sus funciones en el 28. Esa puede ser nuestra gran preocupación, porque aunque a veces el presidente parezca muy duro en las decisiones que tome, lo vemos que es muy correcto. Sí. Y que lo hace en base a hacer correcciones, que a veces nos pueden doler, nos pueden tocar, nos pueden maltratar, pero es en base a correcciones. Y eso es lo que los PRMistas estamos tratando de preservar, ese gran activo. Yo entiendo que el presidente actúa en base a lo general. Si actúa en base a la presidencia del partido, entonces está actuando en base a lo particular. Yo creo que su inquietud anda por ahí. Que no Correcto. sea solamente en base a lo particular. Exacto. O sea, porque el partido es particular. Claro. Y si nosotros queremos preservar el poder, ¿quién más que, o si se oye feo el poder, preservar el gobierno, quién más que ha estado en el ejercicio del gobierno, que se ha encontrado múltiples situaciones, unas heredadas, otras provocadas por compañeros que no entendieron para qué nos han elegido, y que él le ha puesto mano dura? ¿Quién mejor que él? Porque ha demostrado tener mano dura. Y nosotros los PRMistas, y me incluyo yo ahí, que a veces soy muy disruptiva, somos muy dados a ser creativos. Porque cuando yo me pronuncio en algunas ocasiones que no guste, porque yo veo cosas que yo digo que no pueden pasar. Aquí alguien tiene que ver, aquí alguien tiene que pronunciarse, porque la población no puede recibir el mensaje de que todos estamos ciegos, sordos y mudos. No, porque yo no lo estoy, y por eso yo muchas veces me pronuncio. Yo, pero ven acá, a quien tiene que llamar la atención y hacer la advertencia. Lo que entiende la población es que esa voluntad personalista hasta cierto punto le hace daño al país, pero sobre todo le hace daño a la presidencia de Luis Abinader. Pero ese daño al país se refleja en funcionarios, en personas que han ido con una idea al gobierno, y entonces hoy día algunos están sometidos a la que no justicia. entendieron por qué fue que el PLD salió del poder. Exacto. La población se hartó de que lo timaran. Esa es la realidad. Entonces nosotros no podemos venir a repetir la historia. Diputada Suárez, a propósito de PLD y todas las situaciones con las que salió del gobierno, ayer, el 28 de enero, entró en vigencia, tras la firma del presidente, de la nueva ley de contrataciones públicas. El reglamento. El reglamento 4725. Sí. El presidente ha dicho que es obligatorio cumplirla y que incluye sanciones penales para funcionarios. Lo decía ayer el presidente. Sí. Qué bueno. Con la entrada en vigencia ayer de esta nueva normativa, ¿cree usted que el sistema de justicia dominicano está realmente preparado? Usted que trabajó ahí en el Congreso con esa normativa, para procesar realmente activamente a un funcionario de la manera en que la sociedad, el Estado, la misma justicia requiere, viendo la licencia administrativa como única consecuencia, o sea, que haya una consecuencia real. Hemos visto muchos amaracos, los del gobierno del PLD todos han salido, funcionarios de ahora mismo que ha estado, todo el mundo como que se sale con la suya. Vemos al Jean Alain sinvergüenza dando vueltas y haciendo travesuras a esta fecha. O sea, ¿cree que usted que esa ley de contrataciones o esa normativa de contrataciones públicas pueda garantizar
una aplicación real de justicia y de respuesta a la sociedad. Yo agregaría que por esa vía realmente ha habido una sangría a los recursos públicos, porque por ahí es que muerden con fuerza es realmente el erario nacional. Mira, yo creo que con las ganas que se le tienen a este país a los funcionarios van a saber aplicarla bien, porque aquí se le tienen más ganas a los funcionarios que a cualquier narcotraficante. Claro. Por ejemplo, Sí. a cualquier diputado, senador, regidor, alcalde, que a cualquier narcotraficante que acaba con la vida de toda una sociedad. Para que estemos claros. Es muy triste. Es una ley que no solo da garras, sino que da facilidades para que las garras sean aplicadas. Si el Ministerio Público no la aplique es porque no quiere. Ahora bien, yo lo que no quisiera es seguir viendo estos acuerdos a lo que se llegan cada vez que usted agarra o somete a la justicia a alguien que se ha cogido el dinero del pueblo y se llegan a un acuerdo y si se robó 1.000 millones probado, Es una burla. una burla, agarra y entrega una parte de los 1.000 millones y usted está afuera. ¿Cuál es el mensaje que usted le está mandando a esta sociedad y al que viene creciendo? Robe y mucho. Y mucho. Robe mucho y Devuelva devuelva un una chin. parte. No, pero espérate, porque no lo estamos pensando. Devuelva una parte de los intereses de ese dinero, porque eso es parte de los Sí, intereses eso es lo que parte de- devuelve, claro. porque ese dinero genera intereses. Está Su generando- capital sigue igual. Además, Pero, además o sea, lavado. encima Además, de- lavado. Entonces, ahí sí yo quisiera que la justicia dominicana tuviera, no la ley, porque la ley nosotros no hemos encargado la ley de lavado de activos, la ley de extinción de dominio, a esta nueva ley de compra y contrataciones. Como legisladores nos hemos encargado de tratar de hacer las cosas correctamente perfectas. Todo tiene fallo, pero lo hemos hecho. Es la justicia dominicana quien tiene que demostrar que de verdad quiere que esto sea decente, porque cree usted que- tiene la ley. ¿Usted cree que esta normativa garantice que la ética en las compras estatales no solo sea un discurso, sino que realmente pase del discurso a la sanción o a la regulación real? Usted que, y se lo hago la pregunta porque como usted trabajó y fue parte de ese proceso en la Cámara de Diputados, esa parte que a todos nos preocupa, porque hasta a ustedes les preocupa, y que es un discurso muy recurrente de la oposición, cualquiera que fuera siempre, para cuestionar al partido de gobierno. Sí, la ley tiene todas las garras y tenemos con ella cómo adecentar el Estado, definitivamente. Yo creo que si llegarían algunas críticas, deberían llegar por la justicia dominicana, el Ministerio Público y la aplicación y el ejercicio de la propia ley. Especialmente con los jueces, cuando tienen los casos allí, Exacto. claro que deben ser debidamente esos casos llevados con todas las pruebas sustanciales. Exacto. Y que no haya manera de escapar. Soraya, nos da mucho gusto que estés aquí respondiendo incluso preguntas que no esperábamos que respondiera, porque tú has sido siempre muy directa y eso nos gusta a nosotros tenerte aquí, es un privilegio. Gracias. Ya lo Muchas dijo gracias. Juan Carlos. Yo te quiero preguntar, ¿por qué razón hay leyes que perimen y uno ve que son tan necesarias para diríamos el manejo de la cosa pública y que son de interés del pueblo? Te voy a mencionar una sola para que tú te des cuenta por dónde voy, porque hay muchas. Ley de Seguridad Social 8701. Si esta ley estuviera reformada y renovada, posiblemente se evita el hoyo profundo de Senasa, que tú sabes las consecuencias Gravísimas. que ha habido son muy graves, muy Gravísimas. graves. Entonces está el Código de Normas Viejas, el Código Civil, Código de Procedimiento Civil, Código de Comercio y la Ley 3162, la nueva ley que la tildaron de mordaza y no pasó, y que nosotros aquí le dimos un apoyo unánime, porque no veíamos la intención manifiesta del gobierno de crear inconvenientes. Pero esta que viene, proyecto reincidente, la ley Amber, La ley Amber. que tú sabes que aquí hay desapariciones. Y esta ley va a motorizar de inmediato todo un conjunto de organismos en una búsqueda
rápida y Incluso al propio exhaustiva. ciudadano. Entonces, estas leyes son El propio ciudadano la importantes. activa. Reforma institucional, la ley de la inteligencia artificial, que tú sabes que a Ya través esa es más de ese nueva, sí. mecanismo, Fundamental. sí, de ese mecanismo, Sí. están haciendo todo tipo de diabluras, estafa, engaños, De todo. Entonces, Sí. ¿por qué razón estos instrumentos legislativos no tienen vigencia en una sociedad que debe estar armada contra el crimen? Te la dejo ahí. Yo te puedo hablar a partir del 2020 en adelante, que yo soy legisladora. Cuando nosotros llegamos a la Cámara de Diputados, me imagino que, y claro que sí, pasó en el Senado, allí había una gran mora legislativa. Código Penal, que lo logramos, ley de extinción de dominio, que lo logramos, ley de lavado de activos, que lo logramos, Código Procesal Penal, que ya lo logramos también, el remozamiento de la ley de fronteras, también lo logramos, la ley de abigueato. Hemos logrado más de 30 leyes que estaban dormidas. O sea que este Congreso, y a mí me gusta decirlo, y mira, voy a hacer el ejercicio y voy a enlistarlas para cuando yo vaya a un medio leerlas y no se me quede ninguna. Este Congreso en 5 años, encaminado a 6, ha hecho un gran trabajo. No es como dicen. No es como Hay dicen gente que los Checo, denigra. que nos denigra y dice que no Que los trabajamos. diputados no es cierto. cuestan 24 millones de pesos diarios. El país, el Congreso, no dicen diputados, el Congreso, que tienen 12 exoneraciones, que tienen demasiado privilegio, acaban con ustedes. Sí. No lo ven como. Y no ven el como trabajo gente que hacemos. trabaja intelectualmente por el Y bienestar del el país. verdadero trabajo del diputado no está en el hemiciclo. El trabajo del diputado está en las comisiones. Que nosotros podemos empezar a las 8 de la mañana, 9 de la mañana, una comisión y nos dan las 7 de la noche, incluyendo los días que tenemos trabajo dentro del hemiciclo. Y se nos dice, sí, porque a ustedes le pagan todas esas horas. Tampoco es verdad. Al diputado se le paga una comisión por día si no hay sesión. Si hay sesión, no importa que tú trabajes el día entero. Repite, se le paga Una sola comisión, aunque tú hayas ido 30 horas, aunque hayas ido a 5 comisiones, y si hay sesión, no te la pagan. O sea, nosotros antes de entrar al hemiciclo, si empieza a las 11 de la mañana, estamos en comisión a las 9 y de ahí salimos al hemiciclo. Salimos del hemiciclo a tragarnos la comida a las 4 de la tarde y a salir corriendo para una comisión. Por eso tú ves a los diputados se la fían la comida. enfermos y gordos, Sí. porque comemos mal, no por lo que cocinan, sino por el horario y tarde. Entonces te vas a sentar a seguir trabajando. Sí, por el almuerzo nos quitan alguito, no nos sale tan Mira, caro. mira, No, y con el tema de estas leyes, perdón que le interrumpa, son leyes muy importantes que requieren de mucho trabajo y de mucha concentración. Mire, el Código Penal, que gracias al Señor lo logramos, duramos 4 años peleándolo. 4 años ¿Del Código Penal? El Código Penal, sí, 4 años. Y lo aprobamos como debía aprobarse, constitucionalmente correcto. Porque habían gente inventando con ideología de género, que eso es particular y tuyo y Claro, propio, sí. y con el aborto. Cuando la propia Constitución dice que en República Dominicana el aborto no es legal. Y eso tenía parado Artículo eso. 37 o el 24. El 36, 37, los Ok. dos Mira, dice. yo tengo una preocupación muy grande, desde hace mucho tiempo la estoy manifestando aquí, y como que no he encontrado el eco que yo pensé que iba a tener en algún momento con esta inquietud. La ley de derecho para uso del suelo. Aquí tenemos un problema muy grave, no solamente en Santiago, sino en el país entero. Aquí cualquiera viene y monta un negocio en donde sea, Donde sea. aunque sea en la puerta de la iglesia, en la puerta de la cárcel, donde sea. La gente no tiene miramiento para establecer un taller de mecánica en una avenida de alta circulación, como tenemos todas las avenidas aquí son de alta circulación en Santiago. Antes eran fincas, porque por ejemplo Vete en Pueblo Nuevo, en por Pueblo Nuevo. ejemplo. Esa En zonas avenida de Pueblo Las residenciales. Nuevo. grandes avenidas todas están ocupadas por ese tipo de negocios. Entonces, si nosotros queremos organizarnos de una manera, yo creo que es una ley que debe
no sé si existe en el país. Sí, Porque se si aprobó. existe, no se ha llevado a cabo nunca. Se aprobó en el cuatrenio pasado y hay un tema que se te fue, que yo sé que también les interesa a ustedes, es el tema del uso de suelo en nuestras ciudades productivas, Exacto. donde en vez de sembrar plátano estamos sembrando varilla y cemento. Estamos hablando de seguridad alimentaria, mi tema. Óyeme, ¿Cómo tú garantizas la seguridad alimentaria donde un país, donde en el gran valle del Cibao, Sí. valle del Cibao, tú lo que estás sembrando es varilla y cemento? Y cemento. Ay, Y tenemos Licey. ejemplos a granel. Hay Moca. Por ejemplo, tú tienes lo que eran los ingenios anteriormente, por ejemplo, el ingenio Esperanza, ¿en qué se ha convertido? Exacto. Los terrenos del ingenio Esperanza. Pero tenemos, por ejemplo, la madre de las tierras fértiles, que es Moca, el Valle del Cibao, Licey. Licey. Pero tú tienes también a Y tienes una parte de San Francisco de Macorís Salcedo. Salcedo se está desarrollando hacia arriba. Yo no estoy en desacuerdo con el desarrollo porque sería maltratar mi propia clase. El desarrollo es parte de lo que un país debe vivir para ponerse al día con los demás países y entrar en competencia, y eso lo estamos haciendo en República Dominicana, pero esos suelos hay que cuidarlos porque la gran pandemia de los próximos años es el tema de la seguridad y soberanía alimentaria. Esa será la gran pandemia, que es un tema que ustedes saben que yo trabajo y tengo ¿Tú que... estás de acuerdo con el Padre Nino defendiendo la 71? Completamente. ¿Verdad que sí? Completamente. Ahí había una cláusula en el contrato de exploración que tenía una cláusula agregada ahí en letra pequeña Como hacen que siempre. le daba derecho también a la Ajá. explotación si aparecía. ¿Y cómo lo Pero yo, Si aparece. le voy a decir algo sobre eso. Sí. Y mucho ojo, mucho Sí, ojo. sí. Y ojalá esto le llegue al presidente de la República. Ojalá le llegue. Ahí hay cobre. Es loco. Ahí no hay Ventura. cobre. No. Mentira, ahí no hay cobre. Ahora, después que tú peles la loma, te siembran una cabaña, un proyecto turístico. ahí te Mucho ojo con eso. No, y Ahí los te daños pones. O sea que- ambientales que te dejan, que aquí no ha habido. Porque ninguna la empresa. ley dice que hay que resarcir y no hacemos que se cumpla la ley. Porque el país no se puede parar, es cierto. Pero ahí nacen todas nuestras aguas también, de todo el Valle del Cibao, Incluyendo Puerto Plata. incluyendo Puerto Plata. Mucho ojo con no Tengo engañar al un presidente vecino en con el Puerto tema. Plata que dice, ahí. Sí, sí, sí. Entonces, Y además- Lo que hemos andado por ahí te lo podemos decir. Hay una intención malsana de destruir nuestras costas. Las hay. Y se está poniendo en operación. Por ejemplo, tú tienes Punta Rusia, la Ensenada, hay una parte que es la parte saliente, que es un parque nacional que se declaró a principios del primer gobierno de Balaguer, en era democrática. Eso es parque nacional, pero detrás de esa loma hay un sitio que se llama Salsipuedes, que es un desovario de las tortugas tinglar, lo que se llama el santuario de los manatíes. Sí, sé perfectamente. Eso dónde está maltratado. Pero tenemos otro maltrato a nuestras costas, claro, por la no observancia del derecho a uso de suelo, que es Cayo Arena. El que no conoce Cayo Arena, ahí va ahí y lo va a ver con ojos de divertirse simplemente. No se da cuenta el daño que le están haciendo a un coral gigantesco que hay ahí, ¿Qué hay ahí? que sirve de refugio a todas las especies marinas, que si los rompen, los destruyen, van a acabar con las especies marinas y no va a haber que pescar en la República Dominicana. Yo entiendo que nosotros como gobierno debemos rescatar muchas cosas y tenemos deudas ambientales. Hay que trabajar mucho el tema del medio ambiente porque ya a 5 años, encaminado a 6, nos quedan pocas excusas del pasado. Sí. Realmente no podemos seguir hablando del pasado. Tenemos que Yo hablo mucho de eso. reprogramarnos. Qué bueno que la diputada coincide Tenemos conmigo. que Porque yo le toco reprogramarnos. mucho a los compañeros del Porque si pasado. bien es cierto que encontramos deuda, por ejemplo, y el mejor ejemplo somos nosotros los legisladores que tanto nos tildan de tantas cosas malas y nosotros encontramos una tremenda deuda legislativa que hemos ido trabajando. Nosotros en ese sentido somos un gran ejemplo, porque nada más se habla de lo malo, pero lo bueno está aquí, Pero está hecho visible. Ustedes llegaron a eso y Llegamos prometieron a eso venir a trabajar y para eso. estamos cumpliendo con esa mora legislativa que existía. Entonces,
estos pasivos ambientales, estos pasivos eléctricos, estos pasivos educativos, los pasivos sociales, que lo hay también, los pasivos en el sector médico, ya no podemos seguir hablando del pasado. Es cierto que existían, todavía quedan, pero tenemos que planificar y vernos como personas que le echan el cuerpo al futuro en favor de mejorar las condiciones, mínimamente por lo menos, de lo que nos quejábamos nosotros mismos cuando no éramos. Tenemos ya que ir cambiando el chip y ese arreglando y reorganizarnos, sentarnos en una mesa de diálogo con los incumbentes de las instituciones donde nos dan responsabilidades y decimos, muchachos, miren, hay una denuncia, allí hay un problema con los manatíes y el coral. Mire, usted para allá arriba, coja Pesaloma, a ver realmente, pero vaya a verlo. ¿Qué es lo que están haciendo? Eso que le digo, pero vaya a verlo. Yo te voy a decir ahora algo, que ayer lo asumimos, no ayer, lo hemos asumido ya hace unos cuantos días, sobre algo que está pasando en el Embrujo Tercero. Ahí se está tratando de destruir un área protegida, porque es un área protegida, para construir condominios y cosas de esas, en desmedro de una población que necesita de ese pulmón verde, que es un pulmón verde. ¿Y eso es dónde? En el Embrujo Tercero. Ha habido protestas. Ahí hay un desastre. Al lado de la farmacia hay un club. Exacto. Un club. Ajá. ¿No has visto eso? Sí. En esquina, ahí se lo quieren llevar. Y se lo quieren llevar, quieren destruir eso. La parte lateral del Embrujo Tercero, que está la cañada, pero hay está la una franja verde, arbolizada, muy bonita, que ahí hay un pleito. No, pero eso es directo con la alcaldía. Ustedes tienen que ir a donde no, yo le di la voz de alerta. Porque ahí nadie puede dar permiso, ese área verde. Ahí nadie puede construir. La voz de alerta a Ulicia. Atención, Ulicia. La comunidad se ha levantado y están en movimiento de. Es que eso es área verde. ¿Quién concedió? Todo eso está. Porque hay un individuo. Hay unas constructoras, dos, que ya están metidas ahí. Que están metidos ahí. ¿Cómo se llama? Arconín. Arconín. Por ahí es que anda el tema. Pero bueno, por ahí todo eso, diputada, usted hablaba hace un rato y me gusta que coincidamos con el tema del pasado, de lo que hay, que lo menciono mucho. Leonel se pasó desde el 2004 hasta 2012 hablando de lo que había dejado Hipólito. Exacto. Y siempre yo decía, caramba, pero ya, ¿qué pasa? Siempre he criticado eso y cada vez que alguien me salta me irrita un poco porque no nos podemos acomodar. En principio se vale, pero ya después pero ya no. Eso hay que soltarlo. Y qué bueno que usted vaya por eso. Además, usted sabía que eso existía. Entonces usted debió ir con un plan. Llegamos montados en el proceso. Usted debió ir con un plan porque usted sabía que eso existía. Es correcto. Pero usted hablaba de la aprobación del Código Penal, algo esperado por la sociedad. Lógico, muchos no lo entendimos, pero ya no han aterrizado, porque se dio un periodo de un año para su aplicación, que es lo que se llama el vacatio legis o vacaciones de la ley, que es para preparar a la policía, a la justicia, a los fiscales, a los abogados que suben a estrado. Muy necesario. Entonces, este proceso que se ha dado, pero nosotros preguntamos, para que el Código Procesal Penal, que ahora también nos gusta, que ya habla de pena de 40 y 60 años, que aquí hay gente que cometen atrocidades y salen de manera tan fácil. Pero ya faltando poco en agosto, el 3 de agosto de 2025 el presidente lo promulgó. Ahora en agosto entra la vigencia. Entra en vigencia. Entonces me gustaría saber, a propósito del hacinamiento que se está viviendo en las cárceles, a pesar de que ya empezamos con las parras, pero recordemos que están superpobladas a un 200% la cárcel. Esa es una batalla titánica que tienen las autoridades, porque todas. Rafael, ese es un gran pasivo. Rafael que empezó con la idea de ser y pasar esta sobrepasada de la gente que debería tener. Entonces, ¿estamos creando leyes para el papel o realmente hay un presupuesto real para construir las cárceles que necesita este sistema de justicia dominicano para poder dar respuesta sobre todo a la criminalidad, a todo lo que está pasando, que todos somos testigos de lo que está pasando en la República Dominicana? Yo entiendo que sí hay dinero y mira, y veo con preocupación y me gusta esa pregunta tuya y es digna de socializarla en nuestro gobierno con los actores, que nosotros nos hemos parado en el tema de lo fraudulenta de la construcción de la cárcel de Las Parras y no hemos construido una más. Sí.
eran 30 que se iban a construir con el dinero de la empresa. Exacto. A 5 años, en lo que peleábamos por las Parras, que es verdad que tenía... Lo tiene, ya en Alay mismo no quiso que lo metieran allí, ¿verdad? Después que dijo que era una cárcel modelo y que podían vivir como en hoteles, él no quiso irse a vivir a ese hotel. Porque lo dijo públicamente. Dos cosas, las dos posiciones. Yo le he explicado a los compañeros que hay gente que cree que es mejor que la granja, yo es mentira. Que a propósito de eso que usted dice, que es inferior en términos de condiciones de las instalaciones. La cárcel se remozó ahora. Es mejor que la Victoria, sí, pero... Sí, es mucho mejor que la Victoria. Además se hizo en un pantano también. Exacto, se remozó, para colmo. Se remozó ahora. Yo lo hubiese hecho en una islita, un islote de esos que tenemos, y hubiese llenado alrededor del islote de cocodrilo para ir mandar a los delincuentes que se roban el dinero del Estado, por ejemplo, a los que matan, a los que violan, lo hubiera metido ahí. Yo creo que llegó el momento de que la justicia dominicana empiece a seccionar los crímenes y delitos. El que se robó el pan debe ir preso por ladrón y aprender que eso no se hace, pero no podemos ponerlo a pagar de igual manera con los mismos malos tratos que a que se robó el dinero del pueblo. Ni tampoco a compararlo como al que viola a un niño, niña, adolescente o una persona en estado de discapacidad o de vulnerabilidad o cualquier violación, pero esas son las más crueles porque no estás en la capacidad de poder responder y defenderte. Sí. El que me va a violar a mí, Dios lo libre, porque yo creo que hasta lo muerdo y le llevo el pellejo, no es lo igual que vaya y quieran violar a una niña, porque conmigo va a tener que matarme. Sí. A la niña la va a matar sin piedad. A mí va a tener que matarme, pero vamos a ver que yo puedo salir muerta, pero él sale bien herido. ¿Verdad que sí? Entonces, no podemos seguir metiéndolos a todos en el mismo paquete, porque hay violadores de la ley y violadores de la ley. Aquí no hay pena de muerte. Un acento. Aquí no hay pena de muerte, pero vaya que algunos que, perdóneme Dios, porque yo soy una mujer que respeta la vida, que cree en la vida, pero válgame Dios, que el castigo debiera ser divino. Y eso sí tenemos que aprender a hacerlo, porque también nuestras cárceles están llenas de gente que han cometido delitos menores, que no es que yo los excuso, porque usted no vino al mundo para cometer delitos, sino para aportar. Pero cuando te vas a la realidad de la justicia, pero este es un delito menor, y este tiene cuánto tiempo aquí, no lo han procesado y no se conoce su caso, y no aparece el expediente. Todo eso en la justicia dominicana tiene, y yo creo que lleva, en ese sentido, lleva un proceso de modernización. Y el tema de la inteligencia artificial, el tratar los casos en los sistemas, yo creo que ha ido cambiando un poco, no tan rápido como quisiéramos, pero ha ido cambiando. Ahora, la construcción de las cárceles el otro código, porque fue interesante el año pasado, el 7 de diciembre, el presidente Luis Abinader promulgó la modificación al Código Procesal Penal. Sí. Que confunde a mucha gente. El 9 entró en vigencia en el distrito, el 10 entra en vigencia en Santiago. Sin embargo, vemos como que si ya están las herramientas, si tienen el instrumento, se hablaba de que no, porque el Código Procesal Penal, cuando se adecue, vamos a tener, pero ya tenemos más de un mes, casi 2 meses, la semana que viene, con este nuevo Código Procesal Penal. Sin embargo, uno siente que la criminalidad se burla de la justicia todavía. ¿Qué podemos esperar? Porque siento que hace falta esa aplicación correcta. Porque nos quejábamos y se quejaban las propias autoridades. No, cuando tengamos un código, ya tenemos código, que en agosto empieza. Código procesal, código penal. Pero ya tenemos el procesal. Código procesal penal reformulado, que ya está en uso. ¿Qué podemos esperar? Porque se siente, y la gente lo siente, y usted lo sabe, porque es un canal de recepción, que constantemente la gente dice, el que mató, el que robó se burla, salen fácil. ¿Qué podemos esperar? Usted que trabajó en ese... La modernización de los hacedores de justicia, que son los mismos actores. Y con eso no se va... O sea, usted se refiere que habría que actualizarlo o cambiarlo. Las dos cosas. El que se ha portado bien lo actualiza, y el que se ha portado mal, porque aquí todo el mundo sabe quién es todo el mundo y quién por abajo hace y no hace por atrás. Todo el mundo sabe. Y sacarlo, mándelo y lo pensionen. Porque también, mire, queremos adecentar la justicia, pero ¿con quién se adecenta la justicia?
con lo mismo que se adecenta la política. Con los políticos, ¿con quién adecenta la justicia? Correcto. Con lo que hace la justicia. Es igual que la policía. Estamos en una reforma, pero tenemos a los mismos policías haciendo los mismos ejercicios, actores atropellando, maltratando. Y los que llegan nuevos, mucho ojo, que es lo mismo que pasa en la justicia y es lo mismo que pasa en la política. Porque le pasan las mañas. Tú tienes un joven por ahí, acusado en este momento, y yo decía, y lo quiero repetir públicamente ahora, y decía hace tiempo en mi partido, en una reunión que hubo en Santo Domingo, esto no es cuestión de juventud, porque, la juventud, esto no es cuestión de juventud. Eso de el respeto a lo ajeno se enseña en la casa, y usted se muere con eso si se lo enseñaron. Exacto. No es porque usted sea joven, no es porque usted sea político que usted es ladrón. Usted es ladrón porque no le enseñaron a respetar lo ajeno en la casa. Porque hay médicos que son ladrones que te hacen una operación sin tú necesitarla. Sí. Hay ingenieros que son ladrones que te construyen y la casa se te agrieta, se te cae, se te hunde. Eso es en la casa que se enseña. Eso no tiene que ver con profesionalidades ni con edad. No tiene nada que ver. Eso pasa en la justicia. Diputada, también. Mira, usted que es tan contestataria, es interesante ahora, antes de que salgamos del tema. Ten chance. Se tocó a la policía, tocamos ahora, y no puedo dejar pasar por alto para no digregarnos. Se han gastado millones y millones de pesos en una reforma policial que nosotros, esta mesa aplaudió, se identificó. Sin embargo, a través del tiempo, pero no vimos hay amigos como Carlos Manuel Estrella, gente de nosotros, Radamés, que están dentro de García, que están dentro del proceso, que son parte de las comisiones. Sin embargo, uno siente que eso como que ha sido, se ha perdido en el tiempo. O sea, tenemos delincuencia, tenemos la policía troglodita, que todos los días la vemos, que lo vemos como no utilizan los protocolos, cómo maltratan a la población. Lógico, tenemos una población que irrespeta, pero lógicamente tenemos una policía que no sabe manejar a esa población. ¿Qué usted piensa de ese proceso? Porque realmente uno siente y se siente que no está pasando nada. Uno entendía que ya a esta altura, con el interés que sabemos que el presidente puso, y cómo es el primer presidente que llega con esa visión de cambiar la policía. Pero ahí viene lo que hablábamos, las mañas. Están los mismos policías. Le cambiaron uniforme, le pusieron la cámara, los tasers. Sin embargo, la mentalidad sigue siendo igual o peor, porque vemos policías que salen a la calle, y eso es todos los días, que rompen, aunque hay policías que no son todos, pero sin embargo, lo que sobresale es ese comportamiento errático y sobre todo de a veces maltrato y falta en el ejercicio de su función de contra el ciudadano. Mira, yo creo que voy a diferir un poco de ti. Ha cambiado un poco. ¿Usted cree? Sí, ha cambiado un poco. Lo que pasa es que el proceso ha sido largo, lento, porque tenemos a los mismos actores que no le convienen que hayan cambio. Que están metiendo el pie. Pero claro. Porque además... Yo te voy a decir algo, y ha sido una realidad. Los índices de violencia y robo aquí en Santiago, exceptuando, yo fui muy claro, los temas de sicariato, bajaron mucho aquí en Santiago. Sin embargo, en los últimos días, tú estás viendo como una locura que se ha armado. Policía maltratando porque sí. Sí. Lo estamos viendo. Sí. Pero todo eso se debe a una campaña interna de ellos mismos, Sí. porque vienen cambios. Exacto. Para quemar a los posibles. Dañar a lo posible. Por ejemplo, aquí tenemos a alguien que es candidatable, que ha logrado controlar. Cualquiera puede tener la diferencia que quiera con Jiménez. Yo, no sé. Pero yo, Soraya, que soy tan exigente, me atrevo a decir, y mira que ayer estaba hablando de ese tema con mi papá en casa, que no conoce al general Jiménez, y me dijo, Soraya, ese hombre ha trabajado. Y mi papá vive en un barrio. Mi papá vive en Nivaje. No vive en los cerros de Gurabo llenos de general. Pues, no. Mi papá vive en un barrio, Nivaje, y no conoce al general Jiménez. Sin embargo, últimamente yo, Soraya, que he defendido la posición del trabajo de la policía, he visto conatos. Pero todo se debe a eso, pero eso está ocurriendo en todas partes. Entonces ellos mismos procuran, yo digo a veces, grabarse y mandarlo para que se suban, para dañarle la carrera a alguien que puede venir, surgir, que este se va para la capital, que el otro viene para acá, que aquel viene.
es para hacerse daño entre ellos. Es una vaina terrible, eso ocurre en todas partes. Bueno, pero ahora el proceso sí ha sido lento. Soraya. Muy lento. Sí, pero tú tienes que ver, con perdón, hace rato que estoy tratando de intervenir. Es que de ahí es que viene. Pero yo estoy en el mismo tema. Oiga, es que usted empieza, viene Juan Carlos. Pregunte. Pero ahora tengo 15 minutos calladito. Sí, pero pregunte. Pero yo tengo media hora callado. Pregunte. No, déjalo que No, pero diga estamos este, aquí, estamos aquí. Porque Aquí yo voy a no hacer una podemos pasar el día Yo voy a entero. hacer una pregunta puntual. Pregunte. Porque yo no hago preguntas a los locos, ni pregunte. tiramos, ni nada de eso. Pregunte. La pregunta mía es, Soraya. Me quito el turno siempre. Pregunte, Fran. Vamos. Soraya, como cuerpo, ustedes han sido muy indulgentes con el Poder Ejecutivo. Sí. Sí. Hay una serie de cosas. Ustedes tienen que fiscalizar al Ejecutivo. Ustedes tienen que realmente aprobar, examinar todos los actos del Poder Ejecutivo. Y evidentemente no lo han hecho a partir de resultados. Yo te decía que el año 2025 fue muy pobre en ejecuciones, en el gasto. En el gasto público. Gasto, sí, la inversión, sí, sobre la inversión, hubo desórdenes, situaciones muy engorrosas que han dañado la imagen de tu partido y de tu gobierno. ¿Qué cosa podría suceder para que haya un cambio y la institucionalidad se restaure? Que haya un cambio, de que ustedes sean más independientes, porque se ven como sello comígrafo. Yo sé que ustedes no tienen la culpa, porque la agenda la pone el presidente. Por ahí es que pasa todo. Y si el presidente llama, Pacheco ejecuta. Y usted tiene que decir corroboro. Aunque le digan a ustedes allá en la Cámara de Diputados, honorables, la gente no lo ve así, lamentablemente. A mí me da pena que el Congreso, porque no solamente son los diputados, se vean como un sello gomígrafo de todas las apetencias de empréstito, de cosas que a veces no son muy claras, donde hay mucha intransparencia, no transparencia. Y además también se mueven cosas indelicadas. Bueno, la gran respuesta a eso es de una gran ley que nosotros trabajamos, asumimos y aprobamos, que es la ley de fiscalización y control de las instituciones públicas, que fue aprobada hace apenas unos meses. Esa ley fue aprobada. Hablamos un poquito de eso. Sí, es que nosotros los diputados, los legisladores en total, diputados y senadores, cuando tenemos la totalidad como la tenemos ahora y el gobierno es nuestro, como pasa ahora, a veces nos vemos imposibilitados porque el incumbente se hace enemigo tuyo y no quiere que la ley manda. De hecho, la ley manda a que nosotros seamos fiscalizadores. ¿Es el presidente? O no, los de las instituciones, porque al final son los de las instituciones que ejecutan o no ejecutan el presupuesto que se le asigna, los préstamos que se toman para que ellos puedan ejecutar con estos. La ley nos manda a nosotros los legisladores a fiscalizar, pero eso era como un relajo. Es más, tú pedías que fueran a darnos explicaciones en la comisión, porque tú no tienes por qué meterlo allí al Congreso y qué sé yo, hasta pudiera verse como una afrenta. No, vámonos a la comisión y vamos a ver qué tú hiciste con el dinero que te aprobamos o con el dinero que aprobamos del presupuesto de este año, que está distribuido de esta manera, que tú has hecho con esto. Y hay un desorden con tal dinero que se cogió para tal cosa, que dicen que hubo fuga. Ven aquí, siéntate y explícame. Ya hay una ley que los obliga a ellos, no a nosotros solamente a fiscalizar. Aquí hablamos de transparencia. Exacto. Y mientras ustedes no hagan error, no habrá nada que hacer de cara a la comisión. Yo estoy de acuerdo contigo, porque yo he dicho en muchas ocasiones que si nosotros cumpliéramos el rol de la fiscalización, posiblemente, no voy a decir que sí, posiblemente pudiéramos evitar que un funcionario salga como ladrón. Porque puede haber que un funcionario, el mano derecha, le esté haciendo bellaquería. Sí. Puede ser en algún momento determinado. Los presidentes le tiran muchas cosas en los oídos. Exactamente. Y si ustedes preservan la institucionalidad del Estado,
evitan cosas. Pues ya está Hay la mucha ley, ya está la tentación. ley, ya, ahí no hay forma de que ellos se escapen ya, ni de que se ofendan No, se salió tampoco, el tema. porque ya hay una ley. Bueno, mire, diputada, Tienen que cumplir con su rol. participación Si tú sabes que ciudadana, no, yo participación Juan Carlos. ciudadana calificó recientemente el caso de Senasa como un expediente de gran corrupción. Y Leonel Fernández, en múltiples ocasiones, ha acusado al PRM de usar esos fondos para comprar elecciones. Lo recordamos recién. La pregunta: el informe del Observatorio de Corrupción vincula a Senasa con prácticas de clientelismo político. Desde su perspectiva, ¿se está desvirtuando el sistema de seguridad social para convertirlo en una caja electoral chica o una caja chica electoral? ¿O realmente es falso eso que ha dicho el expresidente Fernández y que lo han dicho otros sectores, de que Senasa, los recursos se utilizaron, y lo dijeron parte de los propios imputados, de que ese dinero se utilizó para la campaña del PRM? Claro, lo que pasa es que Leonel Fernández tiene que decir eso porque ellos utilizaban todos los recursos del Estado para hacer campaña. No solo un Senasa. Todas las instituciones del Estado eran utilizadas para hacer campaña en los gobiernos del PLD. Y él sabe de eso. Él lo sabe porque él fue parte de eso también. Cada quien juzga por su condición. Él sabe de Estado. Él estuvo en el Estado. Y él y los suyos, PLD, Fuerza del Pueblo Unido, en un solo partido, utilizaban hasta las personas físicas para la campaña. Tú no vas a ver aquí en este PRM, que el presidente vaya a un sitio y que te pongan en un grupo de WhatsApp de una institución, caminen, vayan, que hay que irle a hacer olas al presidente, porque si llega a pasar, que llegó a pasar en el cuatrienio pasado en una institución, se armó la debacle y el presidente lo supo y esa gente voló. Eso no se supo, yo se lo puedo decir, esa gente la volaron. Aquí va el que quiere. Aquí va el que quiere y el que tiene tiempo. Y usted no puede dejar su trabajo para ir a hacerle olas al presidente. ¿Tú pensaste en el ITLA fue? Yo estoy pensando en todo. No, en anterior. pasado. Pasado. En pasado, Sí. sí. Hubo alguien que se atrevió a escribir en un grupo de WhatsApp que había que ir, que había una guagua establecida para una actividad del presidente y el presidente lo supo y voló la cabeza de esa persona. Eso no se supo porque se trató. Bueno, pero los otros cogieron ejemplo. Leonel, el PLD, los diputados y pocos senadores que tienen la oposición. Eso ocurrió aquí en Santiago. Están hablando, sí, usted sabe mucho, está muy enterado. Están hablando de esas cosas porque ellos lo hacían. Pero la verdad del tema de Senasa es que aquí se hicieron ricos gente que eran ricas, se hicieron más ricos. Yo no te puedo decir qué pudo haberle dado ese desfalco al pueblo que se hizo a través de Senasa a nuestro partido, cuando nuestro partido, si lo dan, ¿a dónde llegan? A los aspirantes. ¿Qué me dieron a mí? A todos los diputados, 500,000 pesos. Eso no puede haber salido de Senasa. Eso sale de lo que la Junta da. Pero Ramón Albuquerque dijo que le entregaron 593 millones a los senadores. Para los senadores, claro. A cada uno. Son candidaturas únicas. 17.890 millones de pesos. Que a cada, lo dijo reiteradamente, que le entregaron a cada senador 593 millones de pesos. Y uno se dice, bueno, parece una suma sumamente exagerada, sí, porque uno entiende que una candidatura a senador cuesta entre 60 y 80 millones de pesos. No, mira qué es lo que pasa. ¿O es que yo estoy desfasado? No. Es que no se dijo el todo. Al senador se le entregaba el dinero y el senador redistribuía. Exacto. Diputados, regidores, alcaldes. Eso es lo que pasa. O sea, porque esa es la candidatura uninominal, que es la que es equilibrada, porque es una sola persona que aspira. De ahí baja el alcalde baja a los regidores porque no dieron apoyo económico. Es mucho dinero para una campaña. Bueno, desgraciadamente el sistema clientelar que se dejó, que de eso sí te tengo que hablar del pasado, que eso sí me tiene a mí bien hartica, pues yo soy una mujer que vive cómoda, no soy pobre, pero ni rica ni cerca, eso no es fácil. Soraya, pero tantas necesidades que tenemos. Y sí, los empresarios sí nos colaboraron. Hubo empresarios que nos colaboraron, de manera particular algunos, como a mí, y de manera general al partido,
que le llegaría al presidente por diferentes vías, Bueno, pero es que imagino yo, o a quien administró. 593 millones. yo tengo entendido repartir. que eso es una herencia lo que tenemos. Una herencia que viene desde 1924 en adelante y que se incrementó y se acendró en la población de que había que ir a la piñata, que es el Estado, Eso es para terrible. recibir de ahí para favorecer a alguien dentro Eso del partido. es terrible. Fue una práctica inveterada en los 12 Sí. años, primeros 12 años de Balaguer. Porque aquí Trujillo nombraba a los diputados, nombraba a los senadores, Exacto. no que iban a una elección para que fueran electos. Entonces, esa mentalidad todavía se mantiene dentro de muchas partes No, de la es población. horrible. Y te voy a decir una cosa, en la medida en que la población vaya creyendo menos en sus políticos, más caro saldrá la campaña. Claro. Y yo veía ayer, y lo tengo que decir Entonces, esos aquí, cuartos no se podrían utilizar para las necesidades que hay en el país de campaña. De los no se partidos. puede utilizar para muchísimas cosas. El detalle no es ese, el detalle es que tenemos un sistema clientelar. ¿Cómo tú puedes con eso? Hay que reeducar a la sociedad. Y te voy a decir algo, yo vi un muchacho ayer que si yo lo hubiese tenido cerca, me salvo de la cárcel por mi inmunidad. Porque yo lo hubiera cogido por el pecueso y no hubiera por qué? forma de... ¿Y por qué? Ese muchacho, que debe ser el más serio de la bolita del mundo, hizo un video, yo lo vi en las redes sociales de Instagram. Llegó el diputado. Así empieza, el diputado. Porque usted no utiliza el dinero del pueblo. No, porque yo tengo una jipeta, pero no el dinero del pueblo. Diputado, o sea, una sátira. Una sátira. Una sátira vulgar y fuera de toda realidad. Porque esta diputada que está aquí, y le puedo decir de los demás diputados, de los 190 que somos, igual que los senadores, no tenemos vehículos del Estado, ni hemos comprado vehículos con los cuartos del pueblo, como él está ¿Y las diciendo. Yo no exoneraciones? trabajo. Y las Y exoneraciones yo no trabajo. están cuestionadas, diputada. Porque las cuestiones, y mira, ahí yo soy clara, que cuestionen todo lo que quieran. Si tú trabajas en una empresa privada y eres un empleado de primer nivel, te ponen un vehículo. Claro. Que no pongan Sí, el vehículo. sí. Pero no uno de estos. De alta gama. De alta No, gama. nosotros no utilizamos vehículos de alta gama. Yo sé que Lo utilizan A lo que los le venden- que compran, a lo que le venden las los que exoneraciones. compran, pero eso tiene soluciones. Porque tú me estás pidiendo a mí Bueno, que con los 175,000 pesos que yo cobro, compre un vehículo que resista ir a Santo Domingo 3 y 4 veces por semana con mi propio dinero y que le eche el combustible. Mira, yo acabo de sacar, y se lo puedo enseñar en mi teléfono, de mi vehículo, ese en el que yo ando, del mecánico, 20,000 y pico de pesos. No me lo paga la Cámara ni el gobierno. Y yo le tengo que cambiar el aceite cada mes y medio por los viajes que yo he hecho a Santo Las Domingo. gomas. Pero las gomas, pero cuando yo vengo a Santiago, yo no me siento en mi casa. Yo me meto en las lomas de Tamboril, que tengo mucha loma, para allá, para Macelle, por ejemplo. Yo me meto en los hoyos que hay para Baitoa, que hay para allá adentro, donde se asfaltó una parte. Tú eres la circunscripción 3. La 3. La 3. Y la mía es la más fácil, y la 2. Esa sí es difícil. Sí. Y tú me dices, ese es tu trabajo. Digo yo, por eso, si yo fuera vendedora de productos de limpieza de una institución privada, me dan el combustible, me dan el vehículo y el mantenimiento del vehículo. Y si yo Claro. pongo mi vehículo, me pagan por él, y a mí no me pagan por eso. Estamos de acuerdo ahí. Diputada, ya estamos terminando, pero hay dos preguntas que yo no la quiero dejar. Una es, Haz una y déjame usted ha otra sido, a mí. usted ha sido una voz, y me identifico y se lo manifiesto aquí plenamente, con una voz que usted ha levantado, un grito de batalla en el Congreso, y es con el tema de los vapers. Incluso Sí. usted ha dicho que en su casa quien lo usa se va. Se me va. Yo no Usted ha acepto a dicho y ha nadie. sido fuerte, y yo se lo debo de decir porque vivimos en esa lucha. Me identifico plenamente, abrazo esa iniciativa suya, que ojalá que la oigan los colegas suyos legisladores. Pero sentimos que quizás el negocio se está imponiendo sobre la realidad. Yo pienso que desde el Estado deben trazarse y ser un poco más agresivos con cosas que sabemos que vemos más jóvenes mejor, con los vapers famosos. El pulmón de más palomita y que más está y más, matando que tanto está muchacho. matando Viejo tanto. también. La juca, el vape. Choferes de concho. Sin embargo, el Congreso se ha limitado a reglamentar. No hay manera de... Y que ese grito suyo, reitero, se convierta en una normativa fuerte
porque sentimos que se está imponiendo el negocio, el comercio, el beneficio a sectores. Hay una ley que es un engaño, y yo lo voy a hablar claramente porque quieren insistir en la misma, que es un engaño que habla de regularización. Eso no es regularización, eso es permisividad, esa ley. El vape lo que hay es que prohibirlo, punto. Totalmente. Y el que viole, someterlo, sancionarlo. Si usted quiere matarse fumando dentro de su casa, hágalo. Pero, como todo el mundo. Pero usarme el vape delante de mí, no. Entonces vamos a veces, diputada, a veces, no, hay una nueva ley que están por pasar en veces, favor y beneficio del uso del vape. Claro, cuando lo que dice Juan Carlos, cuando yo me pronuncié, fue porque esa ley en ese momento se conoció en el hemiciclo, en la Cámara de Diputados, y algunos diputados que no habían entendido el truco de la ley, estuvieron a punto de votar en favor de ella. Entonces yo me paré y me pronuncié. Y yo estoy en la disposición de llegar a un acuerdo con aquellos actores que quieren que haya una ley, como la quiere Juan Carlos, pero no una ley permisiva y con trucos. Es como la ley vieja de compra y contrataciones, permisiva y con truco. Esta tiene garra. Vámonos a una ley de verdad. A veces vamos manejando, diputada, y observamos un vehículo que eso es botando el incendio, ¿tú crees que se está quemando el vehículo? ¿Tú crees que se está quemando? A veces he salido a las 6 de la mañana, 7, y yo voy hasta incómodo, porque a mí me irrita ver cómo van jóvenes, van personas, y usted ve humo de este lado, humo de este lado. Y el chofer del carro público, que no respeta. Pero los motoristas, los delivery llamados, usted lo ve, el humazo. El delivery está peor. Usted ve al delivery que ya compró el ganchito para el teléfono. Y ya tienen viendo el teléfono. Y el cosa con el timón suelto. Y tú lo ves. Pero por Dios, aquí hay que poner muchas reglas. Empezando por ahí. Mire, y la otra pregunta es, hay un grito, diputada, y eso usted lo siente porque usted es una mujer que sabemos de familia, que tiene, es el tema de la canasta familiar. Sabemos que aquí no se gana para cubrir la canasta básica. Y tenemos productos, por ejemplo, yo hice una comparación ayer cuando pusimos que usted venía y me hice un levantamiento rápido con algunos negocios, hice una visita. Por ejemplo, el arroz selecto, la libra, en el 2020 estaba a 25 pesos. A enero de 2026, ahora 48, o sea, un 92%. El aceite de cocina estaba a 325, 50 pesos en el 2020. A hoy está a 850, un 142% de aumento. El pollo a 55, hoy sabemos lo que ha habido, 90, 95 pesos. 110. Está 100, 110, un 72%. El huevo, 5 pesos estaba, ahora están a 10, un 100%, doble. Plátano, 12%, un 12 pesos, 35 hoy, un 191%, están carísimos los plátanos. La canasta básica promedio, 49.200 pesos, más de un 53%, lo que dice inclusive la quintilla, todo lo que habla el banco, sí. El quintil, lo que habla el Banco Central. Ante esta realidad, con un salario deprimido, ¿qué se podría hacer? Y sobre todo ustedes que están en la calle, porque ustedes están escuchando al pueblo, la gente se le acerca, lo fastidian pidiendo, eso lo sabemos, pero la gente también le expresa. Ustedes son un canalizador de todo lo que está pasando en el país. Ante esta realidad y ese grito de clamor, ¿qué podemos hacer? ¿Qué puede hacer el dominicano y ustedes que tienen ese trabajo que a diario desarrollan en el Congreso? ¿Qué estarían planteando? Es más bien un trabajo del economista y de la economía, la redistribución de las riquezas hacia abajo. De eso se trata. A mí me gusta mucho la física y en uno de esos enunciados físicos, Heráclito decía, todo pasa, todo fluye, nada permanece igual. Sí. Y ahí esto yo te lo aplico en el precio de la canasta básica. Descubrió el átomo. No lo descubrió, habló del átomo hace 2000 años. La canasta familiar siempre sube. Hay productos de primera necesidad que sus precios fluctúan, que son los únicos que tú lo ves subir y bajar, que como el plátano, los víveres en general, el propio huevo a veces sube, a veces baja, pero hay otros que suben y nunca bajan. Y eso es así. Nosotros lo que tenemos que hacer es una mejor redistribución de la riqueza y de esa macroeconomía estable
que hemos logrado, aunque... La reforma fiscal y todo lo que se está hablando. Aunque no, y tenemos que ser honestos, el país el año pasado siguió creciendo, pero fue de los últimos 5, 6, 7, 8, hasta 9 años, llévamelo un poquito más para atrás para darle su loor a los del pasado, que también hicieron cosas buenas. El año pasado fue la vez que menos creció, aunque creció, un 2 puntos y algo. Pues estábamos creciendo sobre el 4 y algo. Y las proyecciones ahora son halagüeñas. Esperemos que así sea, porque también necesitamos de la inversión pública, que no se vio como debió darse por todo lo que pasó, que lo entendemos. Ni siquiera pagaron los impuestos como debían. ¿Entendió? Entonces lo que necesitamos es redistribución de esa riqueza y que obviamente se piense en los salarios. El problema es que cada vez que hablamos de salario hablamos de nuevos impuestos, de la reforma fiscal. Yo creo que de una u otra manera la reforma fiscal se está aplicando en algunos sectores, sectorizados, que lo vemos bien, que lo vemos mal. Bueno, a mí como consumidora no me gusta, pero como ente político que quiere que este país siga echando para adelante y equilibrado, pues lo ve bien. Lo que hay es que ayudar a esos sectores más vulnerables, no solo a darles pescado, que lo estamos haciendo de manera muy buena, porque los programas sociales han aumentado también, como aumenta todo eso, en más de un 100%. No es solo darles pescado, es enseñarle a pescar. Tenemos que enseñar, por ejemplo, Supérate, además de dar esas tarjeticas y de haberle subido el doble, tiene programas muy buenos, sobre todo para las mujeres, que les enseñan a hacer cosas y que además le ayudan a instalar un negocio y le ayudan a administrar ese dinero. Eso no se vislumbra, no se ve. Yo no sé por qué, nada más vemos la tarjeta, porque tenemos un país que se ha acostumbrado al asistencialismo, inclusive a aquellos que no lo necesitan. Sí, eso es totalmente negativo. Pero si inclusive lo que no lo sale necesitan, repartiendo tarjetas en una actividad, entonces de manera indistinta. Así Porque si tú te me metes en la orilla de la cañada, yo te digo sí, yo la diera ahí. Si tú te me metes en un hospital, como lo hizo él el otro año de arriba, que lo criticaron mucho, yo digo, señores, pero el que va a un hospital es porque no tiene con qué pagar una clínica. Sí. Quizá ese día el dinero que tenía para comer lo cogió porque en el hospital te piden que compren cosas. Está bien ahí, pero de manera indistinta, en una actividad, entonces eso es otra cosa. Y mire, le quiero decir algo sobre el tema de la alimentación, seguridad y soberanía alimentaria. Sobre un trabajo constante que se ha ido haciendo en este gobierno, que inició en los gobiernos del pasado, que vuelvo y le doy su crédito, nuestro país tiene el gran privilegio de ser de los pocos 2, 3 países de América Latina que ha logrado superar en gran medida el tema de la alimentación y la subalimentación. Nosotros estamos encaminados a que en el 28, y quizás sea este año, nosotros podamos declararnos hambre cero en República Dominicana. ¿Cómo se logra esto? Nosotros encontramos el tema de la subalimentación en un 8.6, ha bajado tanto que ya va en 3.2, y cuando el país llega al 2.5, la FAO lo declara hambre cero. Estos indicadores no lo da el gobierno dominicano, estos indicadores lo da la FAO, que va a los terrenos y hace los levantamientos. Y eso es un gran hito, y es algo que empezó de los gobiernos del pasado con la Ley de Seguridad y Soberanía Alimentaria, que en el año 24, nosotros los parlamentarios que somos parte del Frente Parlamentario contra el Hambre en la Cámara de Diputados y junto al gobierno central, al Poder Ejecutivo, le hicimos una modificación a esa ley que la oposición se quiso alarmar y venderla como el demonio, porque nosotros damos apertura en esa ley en momentos difíciles de que se pueda traer alimentos de primera necesidad cuando hay desabastecimiento. ¿Cuándo hay desabastecimiento? Por ejemplo, cuando hay ciclones, no hay un solo plátano en el país. Y las estaciones también. Las estaciones, cuando hay mucho calor, se nos mueren todos los pollos, traemos pollo. Por ejemplo, ahora los plátanos, ¿por qué los plátanos tan caros? Es ancestral. Porque sí, ahora la producción de plátanos está en cero. No, y la inundación que hubo anterior también. En noviembre, recuerda que hubo una inundación. Yo estaba en Panamá y por eso recuerdo bien la fecha. Yo estaba en Panamá tratando estos temas y allá me alarmé mucho cuando me mandaban las inundaciones que habían en el sur, que hay grandes plantaciones para allá abajo, para Mao, de Mao en adelante, y fue muy preocupante. Entonces, en esto tenemos que seguir trabajando y seguir unificando esfuerzos,
porque la verdad es que se ha hecho buen trabajo, y yo lo puedo decir desde el ámbito que trabajo, de forma tal que hemos sido reconocidos en este momento. Yo tengo una presidencia que puede llamarse hasta mundial, de los frentes parlamentarios contra el hambre para América Latina y el Caribe, y enlace de Iberoamérica. Presidencia que gané con votos, participaron 21 países y yo gané con el voto de 18 países. Sí, le ganamos a México, a una senadora mexicana que se propuso, y a México que sus condiciones alimentarias, y ojalá y no echen para atrás, igual que Chile y Brasil, son muy por encima, superiores a la nuestra, pero el trabajo que venimos haciendo y que se viene vislumbrando, que las cosas buenas no se dicen, nos hizo merecedora de esa presidencia. Soraya, los males de la economía tienen aquí remedio. ¿Por qué usted? Todos los males tienen remedio. Sí, pero Sí, yo digo, con medidas del gobierno, Sí. ¿cómo es posible que en un país haya un 43, cerca del 45% de no pago de los impuestos? ¿Cómo es posible que el país siga regalando una ley de exenciones que era para 5 años? Hay empresas recostadas en esa ley por 30 y 40 años. ¿Cómo es posible? Cuando se iba a hacer la reforma fiscal, que yo dije, sí, vamos a hacerla, yo estoy de acuerdo con que la hagamos, pero la reforma fiscal, al final, a quien termina jodiendo es al de la clase media. Claro. Y discúlpeme la expresión. Y al gobierno que cae. Y al gobierno que cae, exacto, con el costo. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, empezar a revisar las exenciones. Yo lo dije públicamente. Revisarlas. Y entonces los empresarios se te ponen guapos, pero son los mismos empresarios que te exigen también. No, y que te tumban la reforma fiscal. Entonces, hay otro punto. Debemos actuar como dominicanos. Yo tengo todos. Dos cositas más. Todos. La segunda, cuando el presidente habló de manera grandilocuente en la fusión de empresas, de instituciones públicas, dijo que el país iba a ahorrar una gran cantidad de dinero. Una de esas fusiones ha traído muchos inconvenientes. Es la de educación con el MESID. Inclusive Educa, que es el empresariado, porque está el Banco Popular, pero detrás de ADP, Educa. Sí, la ADP está en contra. Yo tengo aquí que ese es un proyecto de ustedes, porque ustedes tienen que velar por eso, dice educación y educación superior. Esos son de los proyectos que han perimido, que ustedes no han podido trabajar. Entonces, ¿cuál es sobre eso que tú me hables? Y si tú tienes aspiración inmediata, ya que tú has sobresalido como diputada, y eres una figura que ha tenido la atención directa de la prensa, yo diría que mucha atención, pero yo creo que cada vez que tú hablas lo haces con interés, con responsabilidad, y eso te ha hecho que sea figura de interés. Tú tienes aspiraciones, porque ya como diputada, yo siento que el cargo te queda estrecho, te queda muy ajustado. Muchas gracias. Mira, primero te voy a hablar de la Mesilla de Educación Superior. Si yo fuera presidente, que no lo soy, yo no lo fusionara. Yo entiendo el interés del presidente. Yo entiendo el interés del presidente, pero no se trata de ahorrar dinero. Cuando se trata de educación, ningún dinero para ahorrar es suficiente. Vamos a ahorrarlo en otro sector. Vamos a ahorrarlo en otro sector. Me gusta esa postura de eso. Vamos a ahorrarlo en otro sector, porque la educación que le das a los niños de primaria hasta ser bachiller no es la misma educación, no tiene nada que ver prácticamente la una con la otra, exacto. Y si yo fuera presidente, yo no lo hiciera. Está el Congreso ahí, tenemos todo el Congreso, para bien o para mal, y si es una intención del presidente, se aprueba. Pero si fuera yo, no lo hiciera. Mire, yo quiero que me permitan por fin hacer una pregunta. Y el tema de la aspiración te lo digo cuando vayamos a cerrar. Ok. Mira, Soraya, yo tengo una inquietud con relación a la educación. Aquí hay que obligar a la gente a que mande a sus hijos a la escuela hasta el universitario, porque de otra manera este país no va a echar para adelante. Hay que aplaudir, yo como ex estudiante de agronomía,
lo que está haciendo el presidente, que está replicando, no sé, pero como que se apagó de repente, el que la Universidad ISA se replique en todo el país, pero sobre todo en las áreas que son eminentemente Inauguró agrícolas. una en el sur. Se abrió uno en el sur, pero yo creo que eso debe replicarse. Sí, yo siempre he estoy de acuerdo. abogado por eso. Estoy de acuerdo. Que hay muchos agrónomos que ya son, yo diría que decanos de la materia, que están muriendo en su Por casa. ejemplo, para la línea noroeste pudiéramos hacer otra. Exactamente, otra porque ISA. tenemos el Loyola en Dajabón, pero no es suficiente. Entonces, hacer varias, con por lo menos 5 o 6 escuelas de agronomía Estoy de acuerdo. en el país. Porque sobre todo se está retomando la carrera que se había cerrado en muchas universidades. Exacto, porque Gracias a Dios. porque depende este país en gran medida, porque este es un país agrícola, aunque no eminentemente agrícola, pero es un país agrícola. Yo te voy a decir, discúlpame que te interrumpa, como yo digo en mis exposiciones ante la FAO, cuando tenemos las reuniones en el exterior, República Dominicana es o podría ser el gran almacén de la América Latina y el Caribe por las condiciones de su suelo y de su ambiente, sus temperaturas. Así yo lo he calificado, Eso lo ha el dicho granero Leonel. del Caribe, el granero del Caribe. Hay un problema a nivel universal que es la alimentación, porque lo que está pasando en este país no es exclusivo de este país. No, nosotros somos de los que tomamos De los que mejor. estamos en mejores condiciones. Sí, sí. Imagínate, si vamos a llegar a un punto en que tendremos alimentación negativa cero, bueno, pues eso quiere decir que estamos por el buen camino. Pero independientemente de todo eso, nuestra agricultura no puede competir con otras agriculturas. Primero por escasez de terreno y otra porque no tenemos el material preparado. Y ahora, por fin vuelve otra vez a agricultura alguien que sabe de agricultura. Yo saludo con gran orgullo que de nuevo Andrés Burgos vuelva a la agricultura, porque él es ingeniero agrónomo. Entonces, si somos un país agrícola, ¿cómo es posible que nosotros tengamos que utilizar insumos que vienen de casa del carajo Ajá. para la agricultura, cuando nosotros podemos producirlo? Entonces, yo estudié en el ISA, en la segunda promoción, que está en el 64, y la verdad es que he visto a mis compañeros, los que sí se graduaron, y otros que también estuvieron en esas promociones. El mismo Omar Benítez es producto de ISA. Sí. Y otros, muchos. Amigos míos, compañeros de estudio, que languidecen por ahí, que están dedicados a otra cosa, menos a la agricultura. Incluso yo tengo un primo hermano que es doctor en agronomía, que eso no se ve muy común. Y a Luis le ofrecieron 300 pesos de sueldo y una jipeta, cuando él, en la Universidad de Texas, donde estudió ingeniería y doctorado, ganaba una cantidad de dinero que digo, no, yo no puedo venir aquí a buscar aquí, a morirme de hambre, a vegetar. No, lo que tiene que vegetar son los vegetales, los animales, no nosotros. Entonces, yo creo que este país necesita que esa agricultura, y estábamos hablando hace un ratito del uso de suelo, yo me refería subterráneamente a esa parte, porque estamos utilizando tierras de vocación solamente agrícola para otras cosas, haciendo crecer las ciudades que no producen nada. Los árboles maduran su fruto y lo dejan caer en el suelo y caen con una violencia para que se abran su metatarso y esa semilla penetre la tierra Y germine. Es correcto. Soraya, ya en la parte final hay dos preguntas. Y yo quiero, Soraya, que es una mujer que no tiene pelo en la lengua, que es una mujer que habla con propiedad, que dice las cosas como hay que decirlas, que le pone sus puntos a las IES. Me gustaría, antes de decir las aspiraciones, entre nosotros nada más, eso nada más lo vamos a ver, Soraya Suárez y yo. y el pueblo entero. ¿Quiénes fueron que apiaron de la guagua aquí en Santiago? ¿Quiénes fueron? ¿Cómo así? ¿A quiénes fueron que el presidente le desarticuló aquel movimiento, aquello lo que se estaba dando para trasladarlo? ¿A quiénes fueron? ¿Quiénes fueron, Soraya? Pero mira, tú sabes que
Quizá del todo no sea así después a futuro. ¿Por qué? Sí, porque puede ser que sí, que hayan cambios en favor y se vayan hacia Santo Domingo como desean. ¿Y quiénes fueron esos? No, eso no. No. Aspiraciones. Ese es muy Soraya, privado. Y aspiraciones tienen derecho. Te va a meter en un lío. Soraya, Soraya. No es un lío. No, Soraya, Realmente no va a- el compañero tiene derecho a tener esas aspiraciones. Yo quisiera que otros cercanos míos también pudieran llegar a Santo Domingo y tener una Le dirección quitaron el general. traje. Le quitaron o en el un traje. ministerio. No, pero esas eran aspiraciones. No Pero fue le que quitaron el traje. No fue que se lo quitaron. Eran aspiraciones que tenía, o son aspiraciones que tienen muy válidas. Y la verdad es que te voy a decir algo. Santiago no tiene un ministro ya. Sí, es correcto. No lo tiene. Es correcto. Y en los pero- otros Ni gobiernos un habían director varios. general nacional, porque hay direcciones generales nacionales, sí. Y que el- sé que estaban y aspirando el- también a y el eso. senador- Yo lo creo justo. Y el senador está dejando mucho que desear. Se le ve muy activos en los ambientes de... Sí, pero ya eso es un cargo Aquí electivo. entre nosotros. Sí, eso, Pero- por eso es electivo. Pero cuando nos vamos al tren gubernamental, Santiago, la ciudad más pujante, la que mientras la economía crece en un 2 punto y pico, en Santiago crece 7 puntos y algo, como se dijo anoche en la reunión, dijo la embajadora, en la actividad en la casa del ingeniero Manuel Estrella. Entonces da pena que Santiago no tenga un ministro. Oye, sí. Bueno. Que- Soraya. O sea, mírame mi cara. que- Quizás Soraya. no me va a tocar nada de ese ministerio. Soraya, Pero yo estoy de acuerdo. Estoy preocupado, Que Soraya. tenemos- Yo estoy de acuerdo. Estoy preocupado porque estoy coincidiendo mucho con muchas de las propuestas de Soraya y eso realmente me Sí, preocupa. hermano. Pero Y oye lo que te estoy diciendo. Quizás de esa persona que aspiraba a eso, yo no tenga un nombramiento si lo hace ministro. Digo yo, tal vez me lo da. Pero yo estoy de acuerdo que Santiago debe tener, cónchale, no uno, no, 2, 3, pero que se acuerden de Santiago después que vayan para allá. gracias Soraya, de verdad. Santiago que- tiene Y un mis ministro. aspiraciones, Te agradecemos. sí, ¿Qué? Aspira. tengo aspiraciones a Sí. ser senadora de la República por Santiago. ¿Cómo? Es una primicia Electa por Santiago, porque yo creo, no es que mi traje por- me quede apretado, diputada, sino que porque- estoy preparada para dar un paso más hacia adelante. Claro estoy de que esa es una posición electiva que el partido señala, que no se va a convenciones ni nada de eso. Ojalá yo sea ¿Por qué la aspira señalada. Soraya a senadora? Porque yo creo que tengo la preparación y que ya en el ejercicio Hay de mis funciones inquietudes como también diputada. de aporte que se le pueda desde ese Pero desde ese claro, y hemiciclo en que mi se pueda. ejercicio como diputada yo entiendo que puedo seguir aportando como senadora a mi país, siempre y cuando el partido así lo decida. Si decide por otro, le apoyo al otro, no hay problema. Bueno, gracias Soraya Suárez que ha Otra. estado con nosotros en este Poder de la Mañana, en esta comparecencia, en este día. Nosotros, Yo tengo una mujer que ya habla una- y que una no breve. tiene pelo en la lengua. Gracias por estar con nosotros. Volveremos Sí, más pero adelante no se y me- no agradecemos tu déjeme. participación. Tenemos un invitado desde que llegó con Soraya que está ahí Sí, pero y yo estamos tenía- abusando. yo tenía de- una pregunta, no Gracias nada, Soraya por ¿verdad? estar con nosotros. Te están conspirando contra mí. El Poder de la Mañana Los dos. continúa después de la pausa. Voy a venir sola contigo. Sí, los dos.